Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyürek pidió disculpas públicas a su suegra, me comporté sin comprensión. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre el galán turco y la madre de su pareja? Las redes sociales no han dejado de hablar de este inesperado giro. Todo comenzó con un incidente durante una cena familiar organizada por la madre de la actual pareja de Engin Akyürek. Según fuentes cercanas, el actor, conocido por su carácter reservado, habría reaccionado de forma poco amigable ante un comentario inocente de su suegra. El ambiente en la mesa se volvió tenso, y los invitados notaron un cambio inmediato en la actitud del actor. Lo que parecía ser una velada tranquila y familiar terminó en una noche incómoda para todos. Fue un malentendido, pero me doy cuenta de que fui demasiado severo, confesó Engin en una entrevista exclusiva. A veces me dejo llevar por mis emociones y no pienso antes de hablar. Lamento haberla hecho sentir mal. La reacción del público fue inmediata. Muchos seguidores, especialmente mujeres que han admirado al actor por años, se sorprendieron ante su sinceridad. Sin embargo, otras no dudaron en criticarlo, no esperábamos eso de alguien tan maduro como él, comentaron algunas usuarias en redes sociales. Pese a la controversia, Engin no dudó en dar un paso adelante y solucionar el conflicto. Se presentó personalmente en la casa de su suegra con un ramo de flores y una actitud completamente distinta. Según testigos, pidió hablar con ella en privado y le expresó su arrepentimiento con humildad. Lo importante es que reconoció su error, afirmó la suegra en declaraciones posteriores. Engin se mostró sincero y me conmovió. Todos cometemos errores, pero no todos se atreven a pedir perdón. Este gesto ha generado una ola de comentarios positivos. Muchas mujeres lo consideran una muestra de madurez emocional. ¡Qué hombre más valiente!, escribió una seguidora en Instagram. Me encanta que no tenga miedo de mostrarse humano. Incluso su pareja actual, cuya identidad se mantiene en discreción por decisión de ambos, agradeció públicamente el gesto. Lo amo porque no es perfecto, pero se esfuerza por ser mejor, escribió en una historia de Instagram que ya ha sido compartida por cientos de fanáticas. Los medios turcos no tardaron en cubrir la noticia. Las imágenes de Engin saliendo del edificio de su suegra con una expresión seria pero determinada fueron ampliamente difundidas. Algunos medios sugieren que este incidente podría formar parte de una presión mediática hacia el actor para mostrar una imagen más humana. Sin embargo, más allá de la especulación mediática, quienes conocen personalmente a Engin Akyürek aseguran que su gesto fue genuino. Él no hace nada por la galería, comentó un amigo cercano. Lo conozco desde hace años, y si pidió perdón fue porque realmente lo sentía. A Engin no le gusta aparentar. Mientras tanto, los fans más fieles del actor comenzaron a analizar con lupa cada detalle del suceso. Algunos incluso revivieron entrevistas pasadas en las que Engin hablaba sobre su infancia y cómo los conflictos familiares habían moldeado su carácter. No es fácil para alguien que ha crecido en un ambiente de tensión expresar sus emociones con facilidad, escribió una fan en un foro dedicado al actor. El debate se trasladó también a programas de tertulia en Turquía y otros países de habla hispana, donde Engin cuenta con una base de seguidores considerable gracias a sus exitosas telenovelas. Psicólogos invitados a estos programas elogiaron la actitud del actor, lo que hizo Engin es un acto de madurez emocional. Reconocer los errores delante de la opinión pública y en un ámbito familiar tan íntimo no es fácil. Mientras tanto, la suegra se convirtió casi en una figura mediática inesperada. Sin quererlo, su breve aparición en los medios bastó para que cientos de usuarios comenzaran a enviarle mensajes de apoyo. Usted es una gran mujer por aceptar sus disculpas, escribió una usuaria. Otra comentó, gracias por mostrarnos que el perdón también es un signo de fortaleza. La pareja, por su parte, decidió tomarse unos días de descanso lejos del foco mediático. Según reportes, viajaron a la costa del mar Egeo, donde disfrutaron de unos días de tranquilidad.
A veces el amor también es saber retirarse a tiempo y sanar en privado, escribió la pareja de Engin en una publicación en la que se le veía caminando por una playa al atardecer. No obstante, el tema siguió dando de qué hablar. Algunos medios internacionales comenzaron a comparar la situación con otros casos similares ocurridos en el mundo del espectáculo, donde las figuras públicas han tenido que pedir disculpas por comportamientos considerados inapropiados. Sin embargo, pocos lo han hecho con tanta humildad y sin recurrir a estrategias de relaciones públicas. Engin, por su parte, retomó sus compromisos profesionales sin hacer más declaraciones al respecto. Pero su actitud posterior reflejaba una serenidad renovada. En un evento benéfico al que asistió días después, se le vio más accesible, compartiendo momentos con los asistentes y firmando autógrafos con una sonrisa sincera. Los rumores sobre una posible boda comenzaron a circular, aunque ni Engin ni su pareja han confirmado nada. Lo importante no es si se casan o no, dijo una periodista de espectáculos. Lo importante es que enfrentaron una crisis con honestidad y respeto mutuo, y eso ya dice mucho. Con el paso de las semanas, el escándalo inicial se transformó en una historia de crecimiento personal, amor familiar y reconciliación. Las redes se llenaron de mensajes de reflexión. Todos hemos tenido momentos difíciles con la familia de nuestras parejas, escribió una mujer en Twitter. Lo que hizo Engin me recordó que no se trata de tener siempre la razón, sino de cuidar las relaciones que importan. Incluso se abrió un debate sobre el papel de las figuras públicas como modelos de comportamiento emocional. Algunos especialistas afirmaron que este tipo de gestos pueden tener un efecto positivo en la sociedad. Vivimos en una era donde muchos confunden fortaleza con frialdad emocional. Engin ha mostrado que es posible ser fuerte y sensible a la vez. El actor, fiel a su estilo, no ha intentado capitalizar la atención mediática. En su último post en redes, simplemente compartió una imagen de un libro abierto junto a una taza de café, con la frase, "Aprender también es amar". Para muchos, esas palabras resumen perfectamente lo sucedido, un error, un acto de humildad y un aprendizaje que resonó más allá de los titulares. Engin Akyurek, una vez más, logró conectar con su público, no a través de un personaje, sino mostrando su humanidad. Y así, lo que comenzó como un momento incómodo en una cena familiar terminó convirtiéndose en una lección pública sobre empatía, perdón y crecimiento. Una historia que, como muchas de las que ha protagonizado en la pantalla, nos recuerda que incluso los más admirados son humanos. Porque al final, no es la perfección lo que enamora, sino la capacidad de aprender y amar a pesar de los errores. Así que, si te gustó este video y quieres más noticias exclusivas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. ¿Tú qué piensas del gesto de Engin? ¿Crees que fue sincero o parte de una estrategia? Nos encantará leerte.